Bienvenidos a Casa Árabe y a esta modalidad de rutas o paseos temáticos por Córdoba. Aquí ando, por el patio del abrevadero, esperando a nuestra invitada Inmaculada Serrano. Me vine a este patio en concreto de forma intencional. Siempre que hacemos una visita lo presento como el patio del abrevadero, la zona de servicio de la casa del siglo XV. Después estaría la parte noble, la de los señores, pero esa es otra historia. En este patio tenemos dos pilas de lavar, de piedra, las lavadoras automáticas de la época, y nuestra mente puede echar a volar e imaginarnos cómo podía ser la vida en aquella época. Aún seguimos en una sociedad patriarcal. Esto quiere decir que hay una mirada única de lo masculino sobre lo femenino, pero poco a poco estamos consiguiendo cambiarlo, y la invitada es una experta en esto, tanto en su instituto, en el San Álvaro, donde da clase, como en las conferencias y rutas tan didácticas que nos ofrece. Inmaculada es capaz de hacernos viajar a la época medieval y mostrarnos los diversos roles o papeles que llegaron a tener las mujeres andalusíes muchos siglos atrás. Esperad, creo que está llamando a la puerta. Os dejo con ella convencido de que disfrutaréis de este paseo por Córdoba y de la historia de estas mujeres. Bienvenidas y bienvenidos. No podíamos dejar este año, al igual que llevamos haciendo en años anteriores, y en este hermoso mes de mayo, no podíamos dejar de realizar nuestra ruta en la que vamos a estar acompañados por las mujeres andalusíes que vivieron, trabajaron, crearon, amaron en la ciudad de Córdoba. Sí, de eso se trata este paseo. Todos somos capaces rápido de nombrar personajes destacados en la historia de Al-Ándalus. Abderramán I, Abderramán III, Alaquén, Almanzor, Averroes, el músico siria. ¿Pero qué ocurre? No nos viene a la mente el nombre de ninguna mujer, y es que no hicieron historia como ellos, no destacaron, no contribuyeron en nada. Dejémonos acompañar por ellas, para también conocer sus vidas y obras, y así sigan formando parte de nuestro patrimonio, de nuestra historia. En esta puerta de entrada de Casa Árabe en Córdoba es donde comienza nuestro itinerario. Ahora hemos accedido al patio principal y nos acogen una serie de plantas hermosas y hay un olor indescriptible. Entre ellas se encuentran dos plantas, legado de la cultura hispanoárabe, el azofaifu y la centauria, símbolo de plantas de bienvenida. Este patio da fe de la consideración que tiene desde el punto de vista arqueológico esta casa. Es llamada la casa mudéjar por excelencia, Manzil al-Matjam. Y en este primer patio principal podemos apreciar esos rasgos mudéjares, el pórtico con los 3 arcos. Esta casa es símbolo de la permanencia de la construcción hispanoárabe que sigue aún hoy entre nosotros, con el uso de arcos, azulejos, yesería, el ladrillo, los techumbres de madera, llamados alfarjes, los zócalos de cerámica, las columnas. Este estilo se expande por la península y muchas veces fue gracias al empeño y la maestría de mujeres. Ahora estamos con esta primera mujer, con Zaida, mujer que nos va a dar la mano y nos va a explicar cómo llega a la corte de Toledo. Y en Toledo, a partir de ella, sobre todo, va a preponderar y va a abundar ese estilo mudéjar. Ella reside en Córdoba ya en 1070. Se convierte en esposa del hijo de Al-Mutamid, que gobierna Córdoba. En 1091, los almorávides llegan a Córdoba, la invaden y ella tiene que huir junto al resto del harén al castillo de Almodóvar. Allí será rescatada por el séquito de Alfonso VI y desde el momento que la conoce se enamora perdidamente de ella. Él tendrá a lo largo de su vida varias esposas y concubinas, pero ninguna le dará un hijo varón, salvo Zaida. Una vez convertida en esposa,
según las crónicas árabes. Le dará este hijo varón y se convertirá en una dama noble llamada Isabel, importante en la corte de Toledo, porque como dicen muchos cronistas en aquellos momentos, la corte estaba plagada de costumbres hispanoárabes, la moneda se acuñaba a la manera árabe, se hablaba la lengua árabe, escritos, libros, incluso la preponderancia, como hemos dicho antes, de edificios de estilo mudéjar. Y así se crea un estilo propio, el estilo mudéjar toledano. Mujer intelectual y mujer hermosa y bella. Es recordada en la literatura como la Mora Zaida. De hecho, hay cantares de la época del Miocid que la recuerdan como una mujer gentil, discreta, honesta, bella. Fue una gran diplomática y curiosamente sus restos se encuentran en Sahagún, declarada la primera ciudad mudéjar en el siglo XII. Ahora abandonamos esta hermosa casa árabe, casa mudéjar, y nos dirigimos a la calle Rey Heredia. En ella se encuentra el antiguo convento de Santa Clara, primer convento femenino en Córdoba a mitad del siglo XIII. Sobre él hay un edificio anterior, una mezquita datada de entre el siglo X, fines del siglo X y principios del XI. Y estamos en su alminar. Este alminar que es testigo a lo largo de la historia de la cantidad de mezquitas que se fundaron en la ciudad. Sorprendentemente, muchas de las mezquitas van a ser fundadas por mujeres y llevarán su nombre. La mayoría son esposas o concubinas, hijas o madres de emires o califas o personajes nobles. Ibn Hayyan ya citaba las miles de mezquitas que poblaron la ciudad de Córdoba, y os citaré algunos nombres de mujeres que fundaron mezquitas: Ayyab, Muta, Shifa, Murjam, Tarub, Fajar, Muammara, Mustaq, Zua, Salama, Al-Bajá, todas ellas mezquitas repartidas por los distintos arrabales de la ciudad. Luego, desde este alminar se podrían vislumbrar también los alminares de ellas. En este convento de Santa Clara seguro que hubo mujeres piadosas, y por ello aquí os voy a hablar de la segunda mujer. Shifa fue esposa de Abderramán II. Su nombre significa salud. Así, cuando alguien no se encuentra bien, en árabe rápido te dicen Atamanna laka Shifa, te deseo que te recuperes pronto. Ella funda una mezquita en el arrabal occidental de Córdoba y dona muchos bienes a enfermos y gente necesitada. Funda un colegio de huérfanos, y así lo refieren varios cronistas. Muere en una alquería, una pequeña aldea cerca de Toledo, llamada con el hermoso nombre de Fash al-Busra, Valle de la Alegría, ahora llamado Monte Alegre. Al poco de fallecer, acuden gente a su tumba y poco a poco se propaga el rumor de que visitarla concede la bendición, la baraka. Empiezan las peregrinaciones y romerías, y así van pasando los siglos. Esta tradición sigue en época cristiana, seguirán las peregrinaciones y romerías, y hoy aún es llamada la ermita de Santa Catalina. Al igual que ocurre a lo largo de los siglos en este convento femenino, en el que muchas abadesas destacan por sus habilidades diplomáticas, políticas, económicas, ocurrirá en Al-Ándalus. La tercera mujer de la que os hablo, Murjam, concubina de Abderramán III, madre de Alaquén II, una influencia destacada en la corte, funda 2 mezquitas. Es alabada y respetada por todos.
y así en su muerte fundan un mausoleo, algo poco frecuente en la cultura árabe. Lo mismo ocurriría con su nuera Subh, también de origen vasco como ella. Se convierte en favorita de Al-Hakam II, en madre de Ixen II, también influye de manera magistral en la corte. De hecho, se convierte en regente durante 20 años. Su error fue la confianza extrema en Almanzor, al principio su mayordomo, su wakil, pero que luego poco a poco la va desplazando de los actos políticos. Pero eso sí, incluso en su muerte, Almanzor realiza un cortejo fúnebre como persona honrada, honorable, respetada por todos. Funda una serie de plegarias y hace una serie de donaciones como la gran mujer que fue. Detrás del convento de Santa Clara se encuentra la Plaza Abades y junto a ella la calle Al-Fayata. Viene del árabe Al-Hayata, que significa modista o sastra de lujo. Ellas van a destacar sobre todo en su confección con seda, terciopelos, rasos, damascos, tafetanes, y llegan a tener una gran popularidad. Tanto es así que en el siglo IX Abderramán II decide crear el primer taller de tejidos real, llamado Tiraz. En él, pues trabajan cientos de mujeres y sobre todo el trabajo cuidado, meticuloso de hilar la seda, esos hilos invisibles. La ciudad se plaga de pequeñas fábricas de seda y así prácticamente hasta el siglo XIX, donde son testigos las 6 fábricas de seda que quedarían. Así muchas calles o plazas o huertas son llamadas con el nombre de la planta de la que come el gusano de la seda. La calle Morería, la Huerta del Moreal, el barrio de las Moreras. Toda esta industria textil pues deja en buen lugar a las mujeres de la época, donde llegan a tener una condición social y económica importante. Fijaos que muchas de estas confecciones van a estar destinadas para decorar palacios o regalos para las distintas cortes o embajadas. Y curiosamente aún se conservan estas bellas muestras textiles, porque en época cristiana pues muchos de estos tejidos se usaron para el interior de relicarios, estuches, sepulcros, incluso para vestiduras eclesiásticas. Luego es un honor que aún quede una calle con su nombre, porque fueron importantes en la economía de la ciudad y, como digo, llegaron a destacar hasta el siglo XIX. Ahora nos encontramos en la zona externa de la mezquita, la llamada mezquita al-Jama, que procede de la palabra árabe Yaum al-Jamis, viernes, día principal de oración de los musulmanes, donde deben acudir a esta mezquita al-Jama y escuchar a su imán. A ella acude también la aristocracia de la ciudad y con la presencia obligatoria del emir o califa. En el siglo IX esta mezquita al-Jama se convierte en centro de enseñanza, se convierte en madrasa y un siglo después en una de las primeras universidades europeas. Con la fundación de la fábrica de papel en el siglo X en Córdoba, considerada la primera fábrica de papel en Europa, se abarata el precio de los libros y crea un comercio intenso y constante de ellos, formando el llamado mercado de los libros, Suq al-Kutub, y también el nacimiento de muchas bibliotecas importantes privadas. El hijo de Abderramán III, Al-Hakam II, destacará por esa biblioteca maravillosa que tiene en el Palacio Califal. En esta calle Torrijos donde nos encontramos, aquí estaría ubicada justamente enfrente de la mezquita. Hay cronistas que hablan de unos 100.000 ejemplares en ella y otros llegan incluso a los 400.000. A diario en este Palacio Califal y dentro de la biblioteca trabajarían un gremio de mujeres, las mujeres copistas, las nasihat. Ellas tienen un trabajo pulcro y cuidado. Deben de copiar todos los manuscritos que llegan a la biblioteca,
manuscritos que vienen escritos en latín, griego, hebreo, arameo, luego traducidos al árabe. Son estimadas desde el punto de vista social, con un buen sueldo y un contrato fijo. Eran mujeres libres. Según los cronistas, vivían en la zona de un arrabal oriental, Arrabat Sharqi, y se documentan que en el palacio llegaron a trabajar más de 170 mujeres. Este hermoso patio de los Naranjos también será lugar para las mujeres de Al-Ándalus, en concreto para su vida religiosa. Lo normal es que solo pudieran acudir las mujeres casadas a la mezquita y colocarse en la última fila, tras los muchachos más jóvenes. Pero a partir del siglo VIII, con Hixén I, ya construirá una galería llamada Saquita para uso exclusivo de todas las mujeres. Y un siglo después, Abderramán II, en el patio, construye dos galerías altas, llamadas Saqifa. Aún se podría escuchar el eco de sus rezos, oraciones y plegarias. Y si alguna vez acudís en soledad al patio, os daréis cuenta de que es ideal para pensar y meditar en silencio. Esta puerta dorada del Sabbat es la que alberga más interrogantes entre los turistas. ¿Cómo se accede a ella? ¿Para qué servía? En realidad era una de las puertas del pasadizo elevado que construye la dinastía omeya para su protección, puente de contacto entre el alcázar y la mezquita. Disponía de 2 pisos, uno para el califa y su séquito y otro para todos los familiares y miembros del palacio. Me gusta pensar que nuestra quinta mujer, Lubna, pudo recorrer cualquiera de los 2 pisos. Ella se convierte en la secretaria mayor del Hakan II, Katib al-Kubra. El oficio de Katib o Katiba en realidad eran los secretarios que se encargaban de la correspondencia tanto privada como a veces oficial. Ella redactará los principales documentos oficiales, administrativos y diplomáticos de la corte del Hakan II. Y no solo eso, sino que tiene un nivel intelectual elevadísimo, donde tiene conocimientos amplios de gramática, poesía, matemática. Y va a ser una hábil gestora en la biblioteca, esa biblioteca de la que hablamos antes, con hasta unos 600.000 ejemplares según algunos cronistas. De hecho, cuando se tiene que trasladar la biblioteca desde el Alcázar hasta Medina Zahara, una de ellas, una de las organizadoras, será Lubna, junto al médico judío Ibn Shaprut. También hubo otras cátibas destacadas en la época califal, pero solo os digo sus nombres: Fátima, Kitman, Muzna, Nizam, Radiya. Increíble la labor de todas ellas, en realidad hábiles gestoras desde el punto de vista administrativo, y en muchas ocasiones me imagino que resolverían muchísimos problemas diplomáticos importantes para la época. Los baños en los que nos encontramos son construidos por Al-Hakan II en el siglo X. En su zona templada se solían realizar actos diplomáticos, políticos, culturales, donde la poesía lo inundaba todo. Según arabistas destacadas, solo se conoce la labor de 35 poetisas entre el siglo X y XII, y entre todas ellas solo se conservan 100 poemas. Podría ser porque su obra no podía ser recitada por ellas de manera presencial, sino que se enviaba por correspondencia y se leía en la intimidad. Cosa a la que se niega nuestra sexta mujer, la poetisa Aisha, perteneciente a la clase noble. Poseía una excelente biblioteca y también destacó su labor como copista. Solo se conservan 3 poemas suyos. Se negó a casarse durante toda su vida. De ahí que uno de ellos sea un poema satírico a un noble que le insistía para que aceptara el matrimonio. Y dice así: una leona soy, y nunca me agradaron los cubiles ajenos. Y si tuviera que escoger alguno,
Nunca contestaría a un perro, yo que tantas veces los oídos cerré a los leones. Bueno, creo que le dejó bien clara cuál era su respuesta. Vamos finalizando nuestra ruta. Nos encontramos ahora en los jardines del campo de los Santos Mártires. Aquí luce impasible un pedestal dedicado a los poetas Izaidún y la princesa Walada. Ellos viven una historia de amor pasional, aunque termina un poco de manera tumultuosa. Y aquí tenemos a esta séptima y última mujer con la que paseamos, la princesa Omeya Walada del siglo XI. Su propio nombre es hermoso, significa nacimiento. Y ella supone eso, el nacimiento de un grupo de mujeres rebeldes e intelectuales que se oponen a llevar velo en los actos literarios. Funda un salón cultural en el que crea revuelo, porque hombres y mujeres comparten experiencias, actos culturales, compiten en actos literarios continuos y así recibe el calificativo de mujer perversa, munjarifa, pero debido a su carácter y manera de vivir, la verdad que lo soporta bastante bien. También funda un palacio dedicado exclusivamente a educación de niñas, que tras sus estudios recibirán el ijaza, certificado para poder enseñar. La lástima es que a pesar de morir bastante anciana, hay cronistas que sitúan su edad en 97 años. Solo se conservan 9 poemas, a pesar de haber tenido toda una vida dedicada a la literatura. Está el rumor o la leyenda de que en su hombro pues llevaba tatuados varios versos. En el hombro derecho eran los siguientes: estoy hecha por Dios para la gloria y camino orgullosa por mi propio destino. Fijaos qué hermoso suena en árabe. Ana wallahi asluhu lil maali wa amshi mishati wa dihutiha. Han sido 7 mujeres con las que hemos paseado y también conocido varios gremios de oficios exclusivos de mujeres, las alfayatas o sastras, las nasihat o copistas, las khatibat o secretarias. El número 7 en realidad es un número mágico y sagrado. Aún hay tradiciones que se conservan, tanto en cultura judía como en árabe, en la que hasta el 7º día del nacimiento del bebé no se indica su nombre a la comunidad. Y este es el símbolo de estas 7 mujeres. Ahora es cuando ya conocemos sus nombres y deben formar parte de nuestra memoria, de nuestro patrimonio. Espero y deseo que hayáis disfrutado. Gracias y nos vemos pronto. Shukran wa araka qariban.